Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de junio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tengan valor, yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo me parece una tarea titánica, y de hecho lo es. Es propia de alguien que, uno diría es un superhombre, es algo que excede la mera posibilidad humana. Y es así, claro que la excede. Porque librados a nuestras propias fuerzas, somos incapaces, no digamos siquiera de vencer al mundo, de vencer la muerte, como lo hizo el Señor, sino de vencer en nosotros hasta algunas pequeñas tentaciones, comparativamente hablando, con lo que muchas veces tiene que padecer el cristiano por causa del mundo al cual no puede trascender. Derrotar al mundo, vencer la muerte, ¿lo podemos hacer? Y diríamos a esta altura de la consideración que vamos haciendo de la palabra y de la fe cierta que habita en cada uno de nosotros, que sin el Señor no. Si nos dejan solos, no. Si nos dejan solos, volvemos a la sociedad, a la sociedad con la muerte, lamentablemente, a la sociedad con la falta de la suficiente capacidad para emprender una tarea que realmente es propia de alguien que supera el límite meramente humano. Y nosotros lo superamos porque en nosotros habita para todo cristiano el espíritu de la vida. El Señor no nos ha dejado solos. Él sabe lo que es quedar solo. En el sentido humano en que podríamos considerarlo, sí. El Señor estaba solo en la cruz, en el momento de la partida. Pero dijo algo: no estoy solo, el Padre está conmigo. Claro, el Padre estaba con él. Pero el mundo veía al Padre, lo veía a Jesús acompañado por el poder de Dios, por el Padre habitándolo a él y en él. No, veían un hombre solo, crucificado, que iba a morir y que finalmente murió. Y posiblemente es lo que vemos nosotros con nuestra mirada limitada. En el momento de la soledad, cuando estamos físicamente solos, declaramos estamos solos. Un testimonio que realmente es fácilmente creíble por todos. Pero decir que no estamos solos cuando estamos humanamente solos, parece que es algo, una fantasía o algo que no tiene consistencia desde el punto de vista lógico. Este diálogo, fíjense, llega un punto de tiempo antes de su partida, de su vuelta al Padre, que le dicen a Jesús los discípulos, a partir de ciertas declaraciones que hemos estado desarrollando en estos últimos días. Ahora sabemos que hablas claro, Maestro, y no precisas que nadie te pregunte nada, ya no hablas por parábolas. Ahora nos damos cuenta que has salido de Dios. Ahora creemos. ¿Ahora creen?, dice Jesús. Bueno, van a ver, aquí viene una prueba. Llega el momento, llega la hora, y ahora es
El Señor no está hablando de un futuro lejano. Ahora, en ese tiempo está conversando con ellos. Llega la hora y ahora es en que me dejarán solo. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. ¿Ve? La apelación a Dios. Es la misma apelación que tenemos que hacer nosotros si verdaderamente vivimos esta vida de fe al punto de encarnar la palabra, de vivirla, porque ahora viene la experiencia para los discípulos. Hasta ahora es la palabra del Señor, se la puede creer o no, pero hasta ahora es la palabra la que los sustenta, la que les hace ver a ellos esto. Pero ahora van a ver de parte de Jesús el testimonio, ahora ellos lo van a dejar solo, y ahora van a contemplar de lejos, no de cerca, la soledad del Maestro enfrentando al último enemigo, la muerte. ¿Y cómo lo hace? Y con la seguridad de aquel que puede vencer al enemigo definitivo, al peor de los enemigos. Vencer a la muerte por la resurrección, pero ahora va a ser glorificado por la pasión y muerte. Y después va a salir victorioso. Después va a poder volver al Padre con la exhibición de su triunfo ante el mundo y la derrota que le hace experimentar a la muerte tan temida. Ahora la vida otra vez. Y los discípulos van a tener que pasar por experiencias análogas, porque sin estas experiencias no pueden comprobar y declarar testimonialmente estas cosas que dicen ahora entender de parte de Jesús. Las van a entender, sí, cuando el Espíritu venga a ellos. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando victorioso el Hijo retorne al Padre, con el valor de su victoria sobre la muerte y ahora sobre aquellos que lo siguen y que dicen entenderlo y creerlo. Ahora van a tener la oportunidad. Ahora el Espíritu que va a enviar el Hijo desde el Padre, en ellos les va a dar precisamente el poder que no tienen. Sí, pueden entender las palabras del Señor. Pueden decir ahora hablas claro. Sí, pero cuando lo vivan lo van a entender definitivamente. Y ahí se van a dar cuenta que el que vence en ellos es el Señor que venció la muerte, y que la muerte en ellos no está si la fe en el Señor es concreta, y puede ser manifestada en la experiencia real. Y finalmente frente a la misma muerte, es la misma experiencia que experimentó el Señor. Ahí realmente se verá si realmente han creído, y si conocen a aquel que lo ha enviado, y si su declaración de la palabra del Señor es cierta realmente, porque la conocen, la han vivido, hablan de lo que han visto, de lo que han vivido. El Señor sabe esto, ya por eso se los ha anunciado. En el mundo tendrán dificultades, sí, los llevarán ante los jueces, sí, los declararán culpables, los someterán a la muerte, todo esto, lo que pasó efectivamente, lo que sigue pasando en muchos lugares con algunos cristianos. Lo leemos en los diarios, sí, hay cristianos que perseguidos son torturados, encarcelados y sometidos a muerte. Pero el Señor está con ellos. En el momento de la muerte misma, el Señor no los deja solos, como no dejó el Padre solo al Hijo. El poder del Padre estaba en el Hijo, y la fe del Hijo en el Padre consumó ese poder en Él para poder comunicarlo después a los suyos, para poder hablar claramente, para dar el testimonio concreto y definitivo. Ahora hablas claro. Sí, siempre habló claro. Lo que pasa es que esto no lo podían entender en un principio, por eso el Señor apeló a la parábola, a la comparación, propia de la enseñanza, de la docencia que se hace frente a niños, que no otra cosa éramos. Quizá lo seguimos siendo, sí, en crecimiento, eso es bueno, pero aún niños. Ahora todavía precisamos quizá la leche espiritual, no podemos devorar vianda firme, como diría San Pablo. Lo vamos a hacer, si perseveramos, claro está, para estar robustos en el momento de la prueba última, de la prueba final, en el momento en que tenemos que enfrentar a la muerte,
Ahí el enemigo, el que estaba agazapado, se va a mostrar. Y ahí el combate va a ser aparentemente como David contra Goliat, ¿no es cierto? ¿Con qué lo venció David a Goliat? Con una simple piedra. Pero si esa piedra es el Cristo que nos sustenta, la victoria es suya. En esa fe andamos, debemos andar. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este mundo está lleno de tentaciones. Y si no fuera por el Señor, por su Santo Espíritu que envía, creo que fácilmente caeríamos todos los días en la tentación. Y muchos cristianos, al ver la primera caída, se desaniman. Pero es ahí donde el Señor nos recuerda que Él está con nosotros para ayudarnos y levantarnos de la caída. Tengamos esa fe que tuvo Pedro al sentirse perdonado por el Señor cuando lo negó. Y no la desesperación de Judas Iscariote, que se ahorcó cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pidamos el Santo Espíritu del Señor para seguir adelante en el camino de Jesús. Claro, porque el Espíritu que nos envía el Señor nos conduce a la plenitud de la verdad. Y la verdad es este testimonio que tenemos que dar. Ahí, esa comprobación. Y ahí recordamos la enseñanza de Jesús. Le damos el sentido que tiene cada una de sus palabras. Ahí el Espíritu mismo nos recuerda las cosas que nos enseñó Jesús. Que en realidad fueron todas las cosas. Pero en el punto de tiempo de la final prueba lo vamos a entender plena y claramente. Y vamos a glorificar al Señor, que ya está glorificado por el Padre, pero tiene que ser glorificado por nosotros y nosotros en Él y en Dios. La vida triunfa, hermanos, pero tenemos que ser seguidores de esa vida, compañeros de esa vida, fieles, como lo fue el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de poder, tu Espíritu Santo, tu espíritu de luz, tu espíritu de vida en nosotros y por tus méritos y en tu nombre santo. Y así lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.